Entonces, hoy celebramos el Día de la Madre. ¿Cuántos tenemos madre? ¿Cuántos somos hijos? Pero debemos reconocer es algo muy profundo y es que ser madre no es solamente criar hijos, sino que ser madre abarca tantas cosas, ¿verdad? Porque podemos ver que también tenemos que pelear batallas espirituales. ¿Cuántas nos hemos enfrentado a batallas espirituales por nuestros hijos? Entonces, hay muchas batallas espirituales que nadie ve. Por ejemplo, muchas mamitas han llorado en silencio, ¿sí? Muchas mamás han sostenido la casa cansadas. Muchos mamitas han orado por hijos que se han ido. Muchas mamás han peleado contra el miedo. ¿Cuántas hemos tenido miedo? Muchas, ¿verdad? Muchas mamás hemos sentido algunas veces que no somos lo suficiente, que no abarcamos todo. Muchas mamás aún estamos en ese proceso de seguir creyendo que Dios tiene algo grande. Y hoy el Espíritu Santo nos quiere recordar que tu fe no ha sido en vano. Repite después de mí, mi fe no ha sido en vano. Mi fe no ha sido en vano. Y en la Biblia encontramos muchas mujeres que pelearon la buena batalla de la fe, que impactaron no solamente la vida de sus hijos, sino la vida de muchos alrededor. Y ese es el poder de ser madre o de ser mujer. No fueron perfectas, pero permanecieron creyendo. ¿Cuántas hemos permanecido creyendo en esta mañana? Amén, ¿verdad? Entonces, hoy también Dios quiere hablarnos de nuestros hijos, porque no puede existir una generación sana sin honra y sin obediencia. Amén. Entonces, quiero hablarles de una mujer. eh, Está en Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Quién no tiene Biblia? ¿Todos trajeron su Biblia? Tengo una Biblia aquí en mi bolso. Se la das a... Entonces, quiero que los que quieran pueden leerlo acá, pero si usted lo tiene en su Biblia, resáltelo. Miren, ay, yo no sé, por ahí está en una bolsa de marcadores que yo traje. Vengan y les muestro. Miren, o sea, quieren también del Día de la Madre, regálenle a sus mamitas resaltadores, colores, bien lindo para que mantengan esa Biblia bien rayada y bien subrayada. Dice Éxodo capítulo 2, versículo de 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Entonces, aquí están hablando de Moisés. ¿Cuántos hemos escuchado de Moisés? Bueno, doña Carmenza que escuchó de Moisés. ¿Cuántos hemos escuchado de Moisés? Amén, ¿verdad? Y escuchamos las obras tan poderosas que Dios hizo. Él es un prototipo de Cristo que con la vara abrió el mar y pasaron en seco, golpeó la peña y brotó agua, que oró por carne y vinieron miles de codornices a alimentarlos. Bueno, este hombre era una cosa tremenda, pero detrás de ese gran hombre hubo una mamá y se llamaba Jocabet. Y resulta que en este momento, en Egipto, había un decreto de muerte porque Faraón se asustó porque se estaban multiplicando y dijo, no, esto se me va a volver un sindicato y acá se me van a rebotar toda esta gente. Y al ser mayoría, entonces se pueden levantar en contra del pueblo egipcio. Entonces, ¿qué pasó? Dio un decreto de muerte, un decreto de asesinato contra los niños menores de 2 años, que actualmente también lo vemos. Hay un decreto de muerte contra los niños aún no nacidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo ella? Dice la palabra que ella vio que era hermoso. ¿Y saben qué hizo?
ella no fue capaz de entregarlo para que lo asesinaran. Los ahogaban en el río a los niños. Y ella como mamá, ¿qué hizo? Apenas lo vio. ¿Qué hizo usted cuando vio a su hijo? Cuando apenas le entregaron su bebé. Tú te enamoras, ¿verdad? Tú lloras. Ella hizo eso, vio a Moisés que era ¿qué? Hermoso. Y entonces ella lo escondió. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes conocen la historia y que ella lo esconde y después se le ocurre una idea. Lo coloca en una canastilla sobre el río para que lo encontrara la hija de Faraón. Y, y la hija de Faraón lo saca, lo acoge porque cree que los dioses le entregaron ese niño, ¿verdad? Y se convierte en príncipe de Egipto. Entonces, imagínense el riesgo que ella tomó. Si los egipcios se hubieran dado cuenta que ella hubiera tenido ese niño, no solamente asesinan al niño, sino toda su familia, porque estaban en desobediencia. Entonces ella, a pesar de un decreto de muerte sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, decidió creerle al Señor. Amén. Y a través de este niño, Dios salva al pueblo de Israel. Amén. Entonces, ella lo escondió a Moisés, ella lo protegió y luego, ¿qué hizo? Lo soltó. ¿Cuántas mamás debemos soltar a nuestros hijos? En las manos del Señor. Se lo entregó a Dios. Y más adelante, ella pues se presenta la presentan ante la hija del faraón y le dicen, yo conozco a alguien que puede amamantar ese niño. Yo conozco a alguien. Y era la mamá. Y ella le devuelven su hijo. Entonces muchas veces debemos entregar nuestros hijos en las manos del Señor y el Señor nos los va a devolver. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ella sabía algo dentro de ella que donde el enemigo veía un niño vulnerable, un niño asesinado, ella sabía que Dios veía un libertador. Usted no sabe a quién está criando. Usted no sabe lo que hay en su vientre. Usted no sabe, hay algo poderoso y esa es la tarea de ser mamás. Amén. Entonces, quiero que nos vayamos, hoy vamos a pasearnos por la Biblia, así como Juancho. Hay otra mujer, vamos a ver varias mujeres en la Biblia, varias mamás. Yo quiero que hoy hablemos de Ana. Sé que hay cosas muy profundas que ustedes pueden profundizar en su casa, pero vamos a verlos rápidamente. Ana me encanta. Si usted quiere colocarle ahí algo, Ana era una madre que convirtió sus lágrimas en oración. Primera de Samuel 1 del 10 al 11 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces los pongo en contexto. Ana era la esposa de Elcana y Elcana tenía dos esposas, Penina y Ana. Y Penina podía tener hijos, pero Ana era estéril. Y para el pueblo de Dios la esterilidad era una vergüenza, era una humillación no tener hijos, no como ahora que no quieren tener hijos, ¿verdad? Al contrario, en el pueblo de Dios, una mujer que no puede tener hijos es una vergüenza. Entonces ella siempre subía y Elcana trataba de consolarla porque Elcana la amaba, pero ella tenía una aflicción. Yo no sé si usted ha conocido una mujer que no puede tener hijos, pero es algo tan doloroso. Nosotros hemos orado por parejas que no han podido tener hijos y Dios ha hecho el milagro. Pero en el proceso es fuerte, ¿verdad? Y Ana, entonces, cada año ellos tenían que subir al monte, al templo y presentar una ofrenda. Y Elcana le daba la mejor ofrenda a ella y le decía, pero ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? A veces a las mujeres no nos entienden, ¿verdad? Y ella como que, sí, claro. Entonces, ella sube a la presencia de Dios y dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Miren, a ella no la entendía el marido, a ella no la entendía ni siquiera el pastor. Cuando el pastor la ve, ella estaba llorando en la presencia de Dios. Señor, dame un hijo, dame un hijo. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti.
te lo prometo. Y el pastor llega y le dice, mujer, ¿cómo te atreves a venir a la presencia de Dios borracha? O sea, poco discernimiento del pastor, Elí. Y ella le dice, no, yo no estoy ebria, no me taches de una borracha, yo estoy en amargura, yo tengo dolor en mi corazón. Y aún ella no era mamá, pero ella ya estaba sufriendo por su hijo, ¿verdad? Y entonces el pastor Elí le dice, ve, no llores más. Dios ha concedido el deseo de tu corazón. Y dice la palabra que ella nunca más estuvo triste. Entonces, Ana era una mujer triste, una mujer herida, una mujer provocada constantemente, una mujer humillada, pero no permitió que ese dolor la alejara de Dios. Diga, no lo permitió. Y eso es lo que tenemos que hacer las mamás. Nos permitir que el dolor nos aleje de Dios. Más adelante, Dios dice la palabra que ella comió y que nunca más estuvo triste. ¿Ya estaba embarazada? No. Ella recibió una palabra de parte de Dios. Y cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, no puedes estar más triste. Cuando tú recibes de parte de Dios, ya no puedes estar más en depresión, en tristeza, acongojada. Y dice que nunca más estuvo más triste. Y Dios le dio un hijo que fue Samuel, el profeta Samuel. Amén. Y ella dice la palabra que seguían llevando las ofrendas cada año y ella le dijo al esposo, no, yo no voy a ir. Hasta que el bebé sea destetado, yo no voy a ir. Porque cuando yo vaya, se lo voy a entregar a Dios. O sea, ella le pidió a Dios un hijo para dárselo a él. Amén. ¿Cuántos debemos entregarle a nuestros hijos a Dios? Y resulta que ella va y le entrega su hijo y él crece en el templo y Dios lo levanta como profeta. Entonces, 1 Samuel 2:1-2 dice, ella cuando recibe la palabra y baja de esa montaña, léalo en su casa, es toda una oración de gracia. Dice la palabra que mi corazón se regocija en Jehová. Y yo te digo, mamá, yo te digo, mujer, que hoy que has llorado, que aún tus hijos no están donde tú quieres que estén. Hoy el Señor quiere que tu corazón se regocije en Jehová. Amén. Amén. Las lágrimas de ayer se convertirán en el testimonio de mañana. Tus lágrimas, ninguna caerán en tierra, dice el Señor, sino que Él tiene una redoma. Y las mujeres lloramos bastante, ¿verdad? ¿No? Bueno, yo soy la única mujer aquí. Primera de Reyes. Ahora vamos con otra mujer, la viuda de Sarepta. Primera de Reyes del 17, capítulo 17, del 12 al 14. La viuda de Sarepta tenía un hijo, era madre soltera, era viuda. ¿Cuántas madres solteras hay en este lugar? Pues resulta que ella se quedó viuda y una viuda es una madre soltera y no tenía con qué alimentar a su hijo. Era una temporada de sequía extrema, de pobreza, y ella solo tenía un puñado de aceite, un puñado de harina y un poquito de aceite. ¿Y qué sucedió? Llegó un profeta a su casa. Diga, llegó un profeta. Y llegó un profeta a su casa. Y un profeta, la gente diría, conchudo, aparte de todo. Porque Dios le dice al profeta, ve a la casa de la viuda de Sarepta y yo te voy a sustentar con ella. Y la señora tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. La lógica de Dios, ¿verdad?
Y cuando él entra a la casa, aquella mujer, él le dice, ve y prepárame una tortilla. Eso es como cuando llega alguien de visita y le dice, y usted guarda el pan y guarda el chocolate. Ay, no, ya llegó y llegó de improviso. Yo no sé si a usted le ha llegado a gente sin invitación. Y usted dice, jue madre, ¿qué le voy a dar, verdad? Y aparte de todo llegó a exigir, bueno, hágame el favor y me prepara un ajiaco, un sancochito, una carnecita en bistec, lo que le guste. Y ella le dice, no, perdóneme, hombre de Dios. Pero resulta que yo tengo de harina y un frasquito de aceite. ¿Y él qué le dice? Él le dice, Primera de Reyes 17 al 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Y hay otra parte dice, y morirnos. ¿Sabe qué, Señor? Usted llegó a mi casa donde hay una mujer deprimida, donde hay una mujer pobre, donde hay una mujer que no tiene recursos, donde hay una mujer que no tiene un hombre que provea, donde solamente tengo el último poquito de comida para dárselo a mi hijo, comérnoslo y ¿qué? Y morir. Y yo sé que hay muchas mujeres que han pasado por esta situación. Hay muchas mujeres. Y resulta que él le dice, no tengas temor. Y le dice, ve y la preparas. Entonces, muchas veces Dios nos va a pedir dar a nosotros aún de lo que no tenemos. Pero no para que castigarte ni dejarte sin nada, sino para probar tu fe. Porque todo es fe. Amén. Y él le dice que vaya por unas tinajas, que en su casa la harina no escaseará y el aceite no escaseará. Y yo te digo hoy, mujer, en tu casa no va a escasear nada. Tu alacena estará llena. Dios va a traer recursos. Amén. Porque tenemos un Padre bueno. Amén. Entonces, esta mujer lo hizo de esa manera y fue y le pidió a todas las vecinas las tinajas. Ella obedeció, porque la palabra de Dios dice, creed a los profetas y seréis prosperados. Amén. Y usted puede salir de aquí, de este lugar, con una palabra, con algo que Dios te va a dar. Y fue y trajo todas las tinajas. ¿Y qué pasaba? Que el aceite, ponía la tinaja, se llenaba de aceite. Ponía otra tinaja, se llenaba de aceite. Y luego ella fue y ese fue su emprendimiento, a vender aceite. Y el aceite hoy quiere caer sobre tu casa. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo, lo tienes todo, amén. Puede que te esté doliendo. Yo no sé usted en qué condición vino hoy a este lugar. Pero hoy el Señor quiere decirte, yo voy a poner aceite en tu casa. Hoy yo voy a poner aceite en tu vida, amén. Entonces, tuvo de más. Y no solo tuvo para ella, sino tuvo para otros. Porque cuando tú te llenas de Dios, ya no solamente es para ti, sino que ya tienes para dar a otros. Amén. Del depósito de Dios en tu vida vas a poder impartir lo que el Señor te está dando con tus dones, con tus talentos, con tu amor. Amén. Pasó de ser una viuda olvidada, pasó de ser una viuda abandonada, pasó de ser una viuda triste, una viuda pobre, a una viuda rica. ¿Cuándo? En un día. En un día. Diga, en un día. En un día el Señor puede llegar a tu casa. En un día puede venir una conexión. En un día pueden darte ese trabajo por el cual tanto estás orando. En un día viene el de repente de Dios. Una palabra puede cambiar tu vida. Amén.
Las circunstancias te van a decir: eres viuda, eres pobre, no tienes quien te ayude, no tienes quien te sustente, no hay futuro para ti. El diablo te ha dicho eso. Pero cuando llega el hombre de Dios, llega Dios a tu casa, te dice: no temas. No temas. En la palabra de Dios aparecen 365 veces la frase no temas. ¿Saben por qué? Porque nosotros tendemos a temer. ¿Qué voy a comer hoy? No tengo trabajo, no, esta deuda, estoy en esta situación, una enfermedad, un diagnóstico, pero el Señor te dice hoy: no temas, no temas, cree solamente. Amén. Vámonos con otra mamá. ¿Qué tal estas mamás? Miren esta frase de la viuda de Sarepta: cuando una madre pone a Dios primero, el cielo sostiene tu casa. Amén. Un aplauso al Señor por eso. Miren, una mamá que me impacta mucho y no es motivo de adoración, pero fue la mamá de Jesús. María, ¿verdad? María, en Juan 19:25, miren, todos se fueron por miedo, porque si decían que ellos eran seguidores de Jesús, lo más posible era que los colgaran en la cruz también, ¿verdad? Todos los discípulos que hicieron, se fueron. Los 70 que hicieron, se fueron. Los 5,000 que Jesús alimentó, ¿dónde estaban cuando Jesús estaba en la cruz? Diciendo: crucifíquelo, porque así somos, ¿verdad? Pero ¿quién estaba al lado de Jesús? La mamá. Miren, en alguna oportunidad tuve que ir a visitar a alguien en una cárcel y no sé ahorita, pero en esa época tenía como 15, 16 años. Era un día específico para las mujeres y un día específico de visita para los hombres. Y el día de visita de las mujeres a mí me impresionó algo, y es que en la fila, así de mamás, con unas cosas de ollas, de ¿cómo se llama? Refractarias, portacomidas. ¿Ustedes creen que ellas sentían vergüenza de estar ahí? ¿Por qué? Porque era su hijo el que estaba en la cárcel, ¿verdad? Y llegaban madrugando madrugaban aún más para cocinar y prepararle sus alimentos. Porque el amor de mamá es muy parecido al amor de Jesús, ¿sabían? El amor en esta tierra. Ahora ustedes me van a decir: no, pero hay mamás que abandonan, hay mamás. Sí, toda regla tiene su excepción. Pero la mayoría de mamás estaríamos dispuestas, y papás también, pero hoy es el Día de la Madre. Estaríamos dispuestas, si a ustedes le dicen: usted tiene que dar la vida por su hijo, ¿qué hace? Uno la da. Haya sido el hijo rebelde, haya sido el hijo que no hizo caso. Las mamás somos así, porque hay un amor de Dios, porque esa fue nuestra naturaleza, esa fue la manera en que Dios nos hizo. Y para amar a nuestros hijos, porque tenemos la capacidad de amar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, a todos. Amén. Porque hay una naturaleza, una intuición, algo especial. A veces yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo empiezo a sentir algo acá y yo: Dios mío, ¿qué está pasando? Sí, el sexto sentido que llaman. Entonces María estuvo en el pesebre, pero María también estuvo en la cruz. Entonces
hasta el último momento Jesús sabía. Miren, las mamás son tan lindas y yo sé que algunos van a decir, no, mi mamá es difícil, mi mamá es grosera, mi mamá, pero son tan especiales las mamás que hasta Jesús quiso tener una. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, eso es, María tuvo que soltar a Jesús. María no se opuso a que lo crucificaran. María creía en Jesús. María se sujetaba a Cristo. Pero María sabía que tenía que soltarlo para que Dios cumpliera el propósito en él. Amén. Isaías 49:25 dice, y esto es para muchas mamás, no teman si su hijo no está yendo a la iglesia, si tiene malas amistades, si se está juntando con gente que nada que ver. Isaías 49:25 dice, yo defenderé a tus hijos y salvaré a tus hijos. Esa no es así. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Amén. Tus hijos le pertenecen primero a Dios. Miren, una frase que ha venido a mi corazón y se lo he escuchado a muchos predicadores es, yo no le parí hijos al diablo. Así que si su hijo está corriendo allá haciendo todo lo que nada que ver, usted como mamá tiene poder y tiene autoridad sobre sus hijos. Amén. Tus hijos le pertenecen a Dios. Hay alguien acá que es, vamos a hablar de Timoteo, segunda de Timoteo 1 al versículo 5, y es que, vamos a leerlo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era discípulo de Pablo. Y Timoteo era un joven, ¿sí? Como Juan Daniel, como Daniel. Era un joven. Y resulta que Pablo conoció la familia de Timoteo. Y se encontró que, dice, yo puedo ver que en ti hay una fe que no es fingida. ¿Puede haber una fe fingida? Sí, aquí le venimos, levantamos las manos y salimos pero él veía que Timoteo era un joven que no tenía una fe fingida, que tenía una fe real, una fe que decía, déjame ver tu familia. Y cuando conoce la familia de Timoteo, conoce a Eunice y Loida. Y la abuela era Loida. ¿Cuántas abuelitas hay aquí en este lugar? Levanten la mano. Muy bien, qué bendición. Porque resulta que Loida le había entregado su vida a Jesús. Y que ella había clamado por su casa. Y que ella había clamado por su familia. Y luego también tuvo una hija que se llamaba ¿cómo? Loida. Entonces, estas madres, esta abuela, dejaron una huella en su nieto. Dejaron una huella espiritual. Miren, mamás, lo que usted parta sobre sus hijos, usted no sabe cómo está marcando una huella, una descendencia para Dios, sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Amén. Aquí me impactan varias mamás. ¿Cuántas mamitas hay acá que han peleado la buena batalla? A mí me impacta Marta, Patricia, a mí me impactan ustedes, porque decidieron pelear la buena batalla de la fe y creerle al Señor y marcar una diferencia cuando el mundo y la corrupción del mundo quiere absorberlos. Aquí hubo una mamá, una abuela que no tenían una fe fingida y por eso Pablo decidió pastorear a Timoteo y le dijo,
Tú eres lo que eres porque tienes una mamá que ora, porque tienes una mamá que ayuna, porque tienes una mamá que le cree al Señor, que tiene una palabra de fe para tu vida, que cuando estuvo mal Timoteo podía correr confiadamente a la casa de su mamá, a la casa de su abuela, y en lugar de recibir una recriminación, una humillación, recibía una palabra de fe no fingida. Por eso es tan importante, mamá, que tú pelees la buena batalla de la fe por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos, por tus padres, por tus hermanos. Amén. Cuando una mujer, miren, una mujer puede tomar ese lugar y pelearla. No se deje robar la bendición, mamá. Pelee la buena batalla de la fe. Y se levanta este Timoteo, que fue un pastor tremendo. Ellas dejaron una herencia más poderosa que el dinero. ¿Saben cuál fue la herencia? ¿Cuál fue la herencia que le dejaron a Timoteo? Dime. La fe. Miren, a veces a mí me inculcaron de niña: si usted tiene educación, así no tenga plata, va a salir adelante. No es cierto. He conocido los mejores profesionales, gente de influencia en este país, gente con voz, gente que se le sujetaban cientos, pero con una vida destruida. La fe no fingida es lo que va a sustentar tu vida, tu casa y tus hijos, pero vas a tener que crecer en esa fe. Amén. Miren, tus hijos quizá olviden muchas cosas, pero jamás van a olvidar a una madre que busca de Dios. Mis hijos pueden decir lo que quieran de mí, porque vamos en ese camino, ¿verdad?, de proceso. Pero algo que no pueden decir es que tienen una mamá que no busca de Dios, perezosa para buscar el reino. Porque cuando tú buscas del Señor, eso les va quedando acá. Eso les va quedando acá. Amén. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar de brujas. Esa parte la vamos a quitar del video. Me instruía en las artes ocultas. Yo les comentaba algo en el miércoles. Yo conocía el tarot, la astrología, las ciencias ocultas, el aura, el chocolate, el cigarrillo, las cartas, o sea, todo lo que usted se puede imaginar. Me instruían. Vengo de un progenitor que era agnóstico y que metía demonios en las botellas y sanaba gente. Porque el diablo también sana, ¿sí sabían? Que después te la cobra, pero pues sana y hace milagros. Entonces yo conocía perfectamente la fe no fingida de Satanás y sus demonios. Estaba muy enferma y entonces más mi mamá me llevaba a la bruja más bruja, al hechicero más, o sea, tenía un legado para ser sacerdotisa de Satanás. Pero a Dios le plació rescatarme. ¿Amén? El Señor le plació aparecerse un día en mi vida, y después de haber probado y teniendo solo 18 años, ya tenía un adoctrinamiento. Yo conocía el reino de las tinieblas, pero conocí a aquel que el reino de las tinieblas se le sujeta. Yo sufría de epilepsia. ¿A consecuencia de qué? De tantas puertas abiertas. Y nada me sanaba. No me pudo sanar el brujo más brujo, el hechicero, el chamán, o sea, me llevaron a todo lado. Pero un día tuve un encuentro con Cristo, y ese día el Señor me sanó a través de una pastora. Amén. Y ese día decidí dejar todo atrás y decidí entregarle mi vida a Cristo, y le compartí. Aquí fue al contrario. Timoteo venía de un legado
de Dios. Yo venía de un legado del diablo y yo le prediqué a mi mamá y yo le prediqué a mi abuelita y decidieron entregarle su vida a Cristo. Amén. Y mi hermana fue conmigo y a mi otra hermana la llevamos y empezamos a cambiar, a predicar al verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y el Omega, al principio, aquel que entregó al único Hijo por amor a ti, que su sangre te limpia, te perdona, te redime, te salva. Dios me perdonó de toda la hechicería, de toda la brujería, de todo el gnosticismo, de todo esto, y me hizo libre, amén, para predicar las buenas nuevas del Señor. Cuando Pablo llegó a Éfeso, Pablo predicaba y se le levantaron los sacerdotes de Diana, porque se les acabó el negocio. Diana era la diosa que adoraban y le decía: yo soy una diosa buena. Y traía a todas las doncellas y le decía a los hombres: vengan, yo soy una diosa buena. ¿Saben por qué? Porque podían fornicar con todas las niñas en el templo. Y vendían las estatuillas de Diana. Y cuando Pablo predicó a Cristo, dijo: esto es una farsa, eso es una mentira. Intentaron matarlo. ¿Por qué? Porque se estaba oponiendo a una deidad. Hoy el Señor quiere hacernos libres de todo. Amén. Amén. Ahora vamos a hablar a los hijos. ¿Cuántos hijos sabemos en este lugar? Ay, pero los niños se me fueron. Queda grabado. Efesios 6, del 1 al 3. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró en su Biblia? Efesios, Nuevo Testamento. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La honra es un principio espiritual, amén. Pero resulta que en esta nueva generación eso no existe. Si tú le llamas la atención a tus hijos, entonces ya eres un padre opresor. Si tú le diste varita, porque nosotros sí les dimos varita, la verdad, entonces ya eso es digno de cárcel, creo, ¿sí? O sea, entonces el enemigo está logrando entrar en el gobierno y quitarle la autoridad a los padres sobre sus hijos, ¿verdad? Y resulta que ahora el gobierno es el que adoctrina a nuestros hijos, pero los padres ya no pueden influenciar a sus hijos en la fe, por ejemplo. O decirle: no, no te pongas eso se te ve mal, entonces ya eso es un problema. Pero la palabra de Dios es muy clara y dice: hijos, repita después de mí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Miren, ¿usted quiere ser bendecido? ¿Cuántos quieren ser bendecidos en este lugar? Honren a sus padres. Hónrenlos. No les falten al respeto. Porque a veces creemos que por ser adultos, entonces ya somos iguales. Y lamento decirle que su papá sea el borracho, degenerado, mujeriego, lo que haya sido, eso no es su problema. Acá dice: ámelos. Deberíamos. Pero dice que hónrelos. A usted no le importa lo que su papá haya hecho. Hónrelo. Si su mamá lo dejó, si su mamá le pegó con el cable la plancha, si su mamá, lo que haya sido, yo no sé, porque es que hemos encontrado unos casos bien heavy. ¿Qué dice la palabra? Honra. ¿Usted quiere una vida próspera y en bendición? Honre a su papá. Honre a su mamá. Miren, ellos, a mí me da mucha, no sé si dolor o como nostalgia ver a mis papás envejeciendo. Es muy duro porque mi papá siempre fue
y aún sigue trabajando, sigue produciendo. Tiene 76 años. Le sigue trayendo el sustento a mi mamá. Pero verlos envejecer para mí es duro. Porque tú tienes la oportunidad. Si tú tienes tu papá y tu mamá, hónralos. Amén. Y hoy es un buen día para hacerlo. No es que no tengo plata. Miren, así se quede sin nada. Coja y saque y vaya y bendiga a su mamá. A su papá. Amén. Dice Proverbios 1:8. No desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué dice? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. No desprecies la dirección de tu madre. Miren, Jesús era tan importante su mamita que en la cruz del Calvario estaba, ¿quiénes estaban? María, ¿con quién? Con Juan. Y resulta que el Señor Jesús le dice a Juan y a su mamá, le dice, madre, he ahí a tu hijo. Y hijo, he ahí a tu madre. ¿Saben qué significa esto? Jesús la dejó encargada. Jesús no la abandonó, sino que le dijo, mamita, yo me voy, pero ahora te voy a dar un nuevo hijo. Y va a ser Juan. Juan, ahora tienes una nueva mamá. Y es María. Amén. Hasta el último momento, Jesús estaba cuidando de su mamá. Amén. Miren, la vida es tan corta. Aprovechen esos tiempos con su mamá. Aprovechenlos, hablen con ellos. Hablen, escúchenla. Bueno, puede que no hable tanto porque las mamás necesitan ser escuchadas. Escúchenla. Escúchela. Puede que le diga lo que usted no quiere oír, ¿verdad? Porque hay mamitas que han sufrido mucho y son difíciles, pero que en usted se vea Cristo y que usted pueda caminar en amor con esa mamá difícil, que usted pueda caminar en amor con ese papá difícil. Amén. Dice Gálatas 6:9 para terminar. No nos cansemos pues de hacer el bien. Dice la palabra. No nos cansemos pues de hacer el bien. Las relaciones no son fáciles. Nadie dijo eso. Las relaciones con los hijos no son fáciles. Las relaciones con los padres, con la mamá, no son fáciles algunas veces. Dice ahí, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Yo sé que no estén de acuerdo con usted, pero hónrela, bendígala. Así no le agradezca, así, eso le va quedando ahí. Así tenga de preferido el hijo que no sirve para nada. Entre comillas, todos servimos. Pero hoy quiero que usted como mamá entienda que es poderosa. Hoy quiero que como mamá recuerda que tus oraciones no han sido en vano. Que el Señor te ha visto llorar allá en el lugar secreto donde nadie te ve. Esa almohada, si hablara esa almohada, Jesús sí te vio. Que hoy salgas con la certeza de que Dios sigue trabajando y de que tu familia no se va a perder. Que tus hijos no se van a perder. Perdón, pero ando como emotiva. De que tu mamá no se va a perder. De que tus oraciones no han sido en vano. De que Dios sigue peleando por tus hijos. Que donde vayan tus hijos, tú le vas a decir, el ángel de Jehová, persíguelo. Persíguelo, Señor.
Cuando yo veo a Carol Jimena, tú no sabes cómo incrementas mi fe, porque Carol Jimena es el resultado de una mamá que clamó por ella. Y ahora está toda su familia aquí. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Dios sigue escribiendo una historia en tu casa. ¿Y saben cuál es el lápiz? Tú. ¿Quieres que termine una historia con un final feliz? Pues permite que el Señor escriba con tu vida. Amén. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Señor va a sanar tu corazón si hay unas heridas con tu mamá o con tus hijos. Hoy el Señor va a sanar. Él va a sanar un corazón quebrantado, dice la palabra, y Él va a vendar sus heridas. Hoy es tiempo de perdonar. A veces en nuestra ignorancia, en nuestra juventud, no entendíamos que nuestros padres también eran seres humanos y que también se equivocaban. Y aquí como mamá de pronto tú también o como papá te has equivocado. ¿Cuántos nos hemos equivocado? Pero lo lindo del Señor es que hay un tiempo de sanidad. Hay un tiempo de restauración donde tus hijos van a volver a casa, donde se va a acabar el conflicto y donde tus hijos van a recordar a una mamá que oraba, a una mamá que profetizaba vida, vida, la vida de Dios, la vida de Dios. Números 6, 24 al 26 dice, Jehová lo sabe. ¿Quién lo tiene? Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, mamá, yo quiero hoy desatar esta palabra sobre tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La bendición. Yo quiero que hoy nos pongamos en pie y vamos a orar. Lucas 8:1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, la que habían salido de ella 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas más que le servían de sus bienes. Entonces, vamos a enseñar algo de la ofrenda. Y hay algo que me impacta de lo que dice Lucas. Y ustedes saben que Lucas no conocía a Jesús. Lucas era médico de profesión y él lo que hacía era documentar todo lo que pasaba con Jesús. Y él lo colocó en 2 libros. Lucas escribe 2 libros. El libro de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él dice, y él escribe acá, que habían mujeres que le servían a Jesús de sus bienes. Para la mujer es más fácil dar y ofrendar que para el hombre. Duro eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros los hombres somos tomados ¿de dónde? Nosotros los hombres somos tomados ¿de dónde? Nosotros somos tomados ¿de dónde? De la tierra. Nosotros somos tomados de la tierra y por eso el hombre siempre se la pasa pensando, si quieres, señor. Si alguien necesita un sobre, por favor, levanta su mano. Entonces, nosotros los hombres somos tomados de la tierra, del polvo de la tierra, mientras que la mujer es tomada de la costilla del hombre, ¿cierto? Entonces,
La mujer es mucho más sensible, más desprendida para el dinero, pero el hombre no. Entonces, a veces las personas luchan con el poder del dar. Y si ustedes se dan cuenta, las mujeres siempre tienen plata, ¿cierto? ¿Quiénes dicen amén? Las mujeres siempre tienen plata porque ellas entienden que el dinero debe circular. Y a veces a nosotros los hombres nos cuesta un poco más entender esto. De lo que enseñaba mi esposa ahorita en Primera de Reyes 17, 12, vamos a ir un momentico ahí. Primera de Reyes 17. En el versículo 12 y 14 decía, y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo para pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, y para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. ¿Por qué? Porque cuando una persona cuenta la provisión que tiene en la mano, sabe que va a morir. Cuando una persona confía más en lo que tiene en su bolsillo, en su cuenta bancaria, sabe hasta dónde le alcanza. Pero hay lugares y hay momentos donde la fe es la única manera en la que podamos conseguir un trabajo o conseguir un ingreso o conseguir saldar una deuda. Entonces, esta mujer estaba arruinada. Diga conmigo, arruinada. Yo no sé si usted de pronto en algún momento de su vida ha experimentado esto, que solamente tenga lo de para el diario y tiene lo de para el diario y no voy a saber qué va a pasar el día de mañana, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar mañana, porque en este momento solamente tengo lo que tengo, un puñado de harina, lo que cabe en mi mano, ¿cierto? A veces la gente puede tener mucho dinero y puede querer comer todo lo que quiera, pero solamente va a poder comer lo que le entre en su estómago. No va a tener más. Entonces, esta mujer ya había planeado cómo sería su final. Y su final era, voy a hacerme esto y voy a morir. Llega el profeta y el profeta le dice a ella, no tengas qué, porque la mujer no tiene miedo. La mujer no tiene miedo. ¿Amén, mujeres? ¿Sí o no? ¿Sí están aquí? Las mujeres no tienen miedo, las mujeres se enfrentan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su naturaleza también les ayuda a eso. No tengas miedo, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor de Israel, versículo 14, ha dicho así, la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite en las vasijas disminuirá, hasta que el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Llevaba 3 años sin llover. 3 años sin llover, no había comida, no había nada, y se estaba acabando el recurso económico. Y es ahí donde nosotros no podemos hacer nada, pero nuestra obediencia sí lo puede hacer. Entonces el profeta le dice, ve y así como lo ibas a hacer, trae y dámelo a mí. Súper loco eso, ¿no? Es como si yo les dijera, bueno, denme todo lo que ustedes tienen, démelo a mí porque lo van a bendecir. Pareciera como una estafa, ¿cierto? Pero no era una estafa porque el Señor no busca estafar a nadie, el Señor busca es bendecirlos. Entonces dice, versículo 15, que es el clave aquí, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? ¿Cuántos? Muchos días. Y la harina en la tinaja no escaseó, ni el aceite en la vasija menguó. ¿Por qué? Conforme a la palabra que el Señor había dicho a Elías. Entonces es muy importante esto, muy importante nuestra obediencia. ¿Por qué se dio el milagro? ¿Por qué se da el milagro de la prosperidad económica? Por la obediencia. Porque si la Biblia y la palabra de Dios dice que seamos generosos y nosotros somos generosos,
Dios viene y bendice nuestra vida. Quiero que para terminar miremos Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Levantando los ojos, versículo 1, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y hay un punto y hay un momento en la vida donde uno tiene que decidir, ofrendo o le creo a Dios o no le creo a Dios. Y en el momento en que uno lo hace con fe, creyéndole al Señor, Dios lo hace. Dice que habían ofrendas, ¿cierto? Sí habían ofrendas y que los ricos ofrendaban, ¿cierto? Y que habían muchas ofrendas. Pero el Señor no se fijó en la cantidad, sino en la generosidad. Y en este tiempo estamos en un tiempo de generosidad, de nosotros poder ser más generosos que el otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la generosidad no da el valor y la cantidad, sino la generosidad da hasta donde Dios me diga que yo doy, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque en este tiempo nosotros somos más bendecidos que antes. En la antigüedad todo el mundo para ser bendecido diezmaba. Ahora diezmamos y ofrendamos. Pero el diezmo era la herramienta bíblica para ser prosperado. Existe un sistema económico en Israel. Entonces existen muchos sistemas económicos. Uno de esos es el diezmar. ¿A dónde diezman los judíos? ¿Diezman en las iglesias? No, los judíos diezman en las embajadas. Ellos envían su dinero a la embajada y por eso Israel es lo que es, ¿cierto? Pero ellos también tienen un principio y es, por ejemplo, el principio del acuerdo. Entonces yo me pongo de acuerdo contigo y ponemos una empresa. Los 3 trabajan y me quedo con una empresa. Ahora seguimos trabajando, levantamos tu empresa, seguimos trabajando y levantamos tu empresa. Y entre ellos, su sistema económico se sostiene. Otro modelo de sistema económico de los judíos es que yo no le heredo a mis hijos. Escuche esto. Yo no le heredo a mis hijos en los judíos. Yo le heredo a mis nietos. Entonces, todo lo que yo voy a trabajar se lo voy a entregar al hijo de mi hijo. Y yo voy a vivir mi vida a full, haciendo todo lo que tenga que hacer, pero yo le voy a heredar no a mi hijo, porque mi hijo hereda ¿de quién? De mi papá, o sea, del abuelo, y yo tengo que preocuparme es por enfocar mi vida en generar, pero no para mi hijo, sino para mi nieto. Por eso ellos son tan prósperos. Pero ¿de dónde sacan eso? De la palabra. Entonces, al inicio veíamos mujeres que sostenían la predicación de Jesús de sus bienes, porque las mujeres son muy dadoras. Las mujeres obedecen, los hombres también obedecemos. Hay que obedecer en la palabra. Si quieres prosperidad, obedécele a la palabra. No me obedezca a mí, yo solamente le estoy predicando lo que dice la palabra. Y lo último es que no de lo que le sobra, sino de lo que usted tiene. Dice que ella dio 2 blancas. 2 blancas, las blancas eran monedas, y ustedes saben que la moneda es el valor más pequeño. Y las monedas, las blancas, era la moneda más pequeña del reino o del imperio que había. Si nosotros lo traemos aquí, ¿cuál es la moneda más pequeña que tenemos en Colombia? Entonces, ¿cuánto ofrendó ella? ¿Y qué asombró a Jesús? Que dio 100 pesos. ¿Por qué? Porque no tenía nada más sino 100 pesos. Eso se llama generosidad. Y Dios provee y Dios prospera. Vamos a tomar el tiempo de la ofrenda. Vamos a orar.